Había una caja de madera sobre la mesa del notario, pequeña, gastada, con mis iniciales talladas en la tapa. Yo nunca había visto esa caja en mi vida, pero él sí. Él la guardó durante 42 años, y cuando murió, dejó instrucciones precisas, que solo yo podía abrirla, que solo yo podía saber lo que había adentro. Ese día, frente a todos, con los ojos todavía rojos de llorar en su funeral, abrí esa caja. Y lo que encontré no fue una herencia, fue una verdad que cambió cada recuerdo que yo tenía de mi vida. Porque resulta que ese hombre al que yo llamé esposo durante 42 años, ese hombre que me hizo sentir pequeña, invisible, insuficiente, ese hombre que me dijo 1000 veces que yo no era nada sin él, ese hombre me había mentido, pero no de la forma que yo pensaba. Me mintió para protegerme, me mintió porque me amaba de una manera que yo nunca supe entender. Y cuando el notario terminó de leer, cuando todos en esa sala se quedaron en silencio, yo ya no era la misma mujer que entró ahí esa mañana, porque descubrí quién era yo realmente. Y créanme cuando les digo esto, a veces la verdad no llega para liberarte, llega para romperte en 1000 pedazos, y después, si tienes suerte, para volver a armarte. Pero ya no como eras antes, sino como siempre debiste ser. Esa mañana desperté sola, como siempre, como llevaba despertando los últimos 3 años, desde que él enfermó. Pero esa mañana era diferente, porque la cama ya no estaba vacía por la enfermedad, estaba vacía para siempre. El funeral había sido el día anterior. Yo lloré. Lloré más de lo que pensé que lloraría, porque aunque él nunca fue cariñoso, aunque nunca me dijo que me amaba, aunque pasó años haciéndome sentir que yo era solo una sombra en mi propia casa, él era lo único que yo conocía. Era mi rutina, mi costumbre, mi jaula. Y cuando te acostumbras a una jaula, aunque duela, aunque te aplaste, cuando se abre, no sabes hacia dónde caminar. Así me sentía yo esa mañana, perdida, vacía, rota, pero tenía que ir. El notario había llamado, dijo que había un testamento, dijo que yo debía estar presente. Yo no esperaba nada, nunca esperé nada de él. Así que fui. Me puse el vestido negro que usé en el funeral. Me recogí el cabello, me miré al espejo y vi lo que siempre vi. Una mujer cansada, una mujer que había dejado de verse a sí misma hacía mucho tiempo. La oficina del notario olía a papel viejo y a silencio. Había otras personas ahí. Su hermano, su sobrina, un primo lejano que yo casi no conocía. Todos me miraron cuando entré, con esa mirada que dice todo sin decir nada. Lástima, curiosidad, desprecio, porque todos sabían cómo había sido mi matrimonio. Todos sabían que él me trataba como si yo fuera un mueble más de la casa. Útil, necesario, pero sin valor. Me senté en una silla al fondo, callada, como siempre. El notario abrió una carpeta. Comenzó a leer. La casa quedaba para el hermano, los ahorros, divididos entre los sobrinos, las tierras, para el primo. Yo escuchaba, pero no sentía nada, porque yo nunca esperé nada. Y entonces el notario dijo mi nombre, y todo cambió. Dijo que había una cláusula especial, algo que él había dejado solo para mí. No era dinero, no era propiedad, era una caja que él guardó durante toda nuestra vida juntos, una caja que nadie más podía abrir, solo yo. El notario la puso sobre la mesa, pequeña, de madera oscura, con mis iniciales talladas con un cuchillo, toscas, imperfectas. Pero ahí estaban, las letras de mi nombre, grabadas por sus manos. Yo no entendía. Todos me miraban, esperando. El notario me la extendió. Mis manos temblaban cuando la tomé. Pesaba poco, pero sentí que cargaba el mundo. Adentro había papeles, cartas, fotografías viejas y un sobre cerrado con mi nombre escrito en tinta azul. Abrí el sobre primero. Adentro había una carta, escrita con su letra.
Esa letra que yo conocía de las listas del mercado, de las notas en la puerta, de las cuentas que él pagaba. Pero nunca de palabras para mí. Comencé a leer, y con cada línea, el aire se me escapaba del pecho, porque lo que decía esa carta no era lo que yo esperaba. No era un adiós, no era una disculpa, era una confesión que llevaba 42 años enterrada. Él escribió que me amó desde el primer día, que nunca supo cómo demostrarlo, que tenía miedo de que si yo sabía cuánto me necesitaba, me iría, porque yo era demasiado buena, demasiado pura, demasiado fuerte. Y él era solo un hombre roto que encontró en mí su única razón para no desmoronarse. Pero había algo más, algo que me dejó sin aliento. Porque en esa carta, él confesó que yo no era quien yo creía ser, que mi nombre verdadero no era el que yo llevaba, que mi vida antes de conocerlo había sido borrada. Por él, para protegerme, y que si yo quería saber la verdad, todo estaba en esa caja. Levanté la vista, todos seguían mirándome, pero yo ya no los veía. Busqué entre los papeles, había un certificado de nacimiento, pero no era el mío, o sí lo era, pero con otro nombre, otro apellido, otra vida. Había fotografías de una niña. Yo reconocí mis ojos, mi boca, pero no reconocí nada más. Había una carta de un hospital, un reporte de un accidente, un recorte de periódico amarillento. Y cuando leí ese recorte, cuando vi la fecha, cuando vi los nombres, entendí todo. Entendí por qué él nunca me dejó hablar de mi pasado, por qué nunca quiso que yo visitara a mi familia, por qué me mantuvo alejada del mundo, porque él sabía algo que yo había olvidado, algo que me habían hecho olvidar, y ese algo era la razón por la que yo estaba viva. Cerré la caja. Me puse de pie. Todos me preguntaban qué decía, qué había adentro, pero yo no respondí. Salí de esa oficina con la caja bajo el brazo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, porque acababa de descubrir que la mujer que yo creía ser nunca existió, y la mujer que yo realmente era acababa de despertar. Si alguna vez sentiste que tu vida no era tuya, que algo faltaba, que alguien te ocultó la verdad, esta historia es para ti. Yo me llamaba Elena, o eso creía. Ese era el nombre que llevaba en mi cédula, en mi acta de matrimonio, en todas las facturas de la casa. Elena García, esposa de Ramón Medina, mujer callada, mujer obediente, mujer que nunca preguntó demasiado, porque desde que tengo memoria, siempre supe que había preguntas que no debía hacer, había puertas que no debía abrir, había silencios que no debía romper, y yo aprendí a vivir así, en la penumbra, en la incertidumbre, en esa sensación extraña de estar viva pero no del todo presente, como si mi vida fuera una película que yo veía desde afuera, como si yo fuera una invitada en mi propia existencia. Y durante 42 años, eso fue suficiente. O al menos, eso me dije a mí misma, porque era más fácil aceptar lo que tenía que enfrentar lo que no sabía. Conocí a Ramón cuando yo tenía 19 años, o eso me dijeron, porque la verdad es que no recuerdo mucho de ese tiempo. Hay lagunas en mi memoria, huecos oscuros que nunca pude llenar. Me dijeron que tuve un accidente cuando era joven, que estuve en el hospital, que perdí algunos recuerdos, y que cuando desperté, Ramón estaba ahí, cuidándome, esperándome, amándome. Eso fue lo que me dijeron. Y yo lo creí, porque no tenía otra cosa en que creer. No tenía familia que me viniera a buscar. No tenía amigos que preguntaran por mí. No tenía pasado. Solo tenía a él. Y él se convirtió en todo. En mi presente, en mi futuro, en mi única certeza. Nos casamos un mes después de que salí del hospital. Fue una ceremonia pequeña, sin invitados, sin fiesta, sin fotografías. Él dijo que era mejor así, que yo todavía estaba débil, que necesitaba tranquilidad. Y yo asentí, como siempre asentía,
porque no sabía hacer otra cosa. Los primeros años fueron extraños. Vivíamos en una casa alejada del pueblo, rodeados de silencio y de tierra seca. Él trabajaba en el campo. Yo me quedaba en casa, cocinaba, limpiaba. Esperaba. Esperaba a que él regresara. Esperaba a que me hablara. Esperaba a que me mirara. Pero él casi nunca lo hacía. Era un hombre de pocas palabras, de gestos duros, de silencios largos. Cuando le preguntaba sobre mi familia, él desviaba la mirada. Decía que era mejor no remover el pasado, que era mejor enfocarme en el presente, en nuestra vida juntos. Y yo quería creerle, quería pensar que tenía razón. Pero había algo adentro de mí que gritaba, algo que me decía que faltaba una pieza, que había algo que no encajaba. Pero cada vez que ese grito se hacía fuerte, yo lo callaba, porque tenía miedo. Miedo de lo que podría encontrar si empezaba a buscar. Miedo de que la verdad fuera peor que la ignorancia. Con el tiempo aprendí a no preguntar. Aprendí a vivir en esa niebla espesa donde todo era borroso, pero soportable. Él nunca fue violento. Nunca me golpeó. Nunca me gritó. Pero tampoco me amó. No de la forma en que una mujer espera ser amada. No me abrazaba. No me besaba. No me decía palabras dulces. Me trataba como se trata a algo frágil que puede romperse en cualquier momento, con cuidado, con distancia, con miedo, y yo me acostumbré a eso. Me acostumbré a ser la sombra en mi propia casa, la mujer que existía pero no vivía, la esposa que servía pero no importaba. Y así pasaron los años, uno tras otro, iguales, vacíos, grises. Nunca tuvimos hijos. Yo quise. Al principio quise, pero él siempre encontraba una razón para esperar. Decía que no era el momento, que no teníamos suficiente dinero, que yo todavía no estaba lista. Y después de un tiempo, dejé de pedirlo. Dejé de soñar con eso. Dejé de soñar con todo, porque soñar dolía, y yo ya estaba cansada de dolor. Así que me conformé. Me conformé con las rutinas, con las comidas en silencio, con las noches frías, con la vida que él me había dado, porque pensé que no merecía más, porque pensé que eso era todo lo que yo era, una mujer sin pasado, sin futuro, sin voz. Y entonces él enfermó, y todo lo que yo había construido en mi mente, todas esas verdades a medias que me ayudaban a sobrevivir, comenzaron a desmoronarse. Los últimos 3 años fueron los más duros. Verlo deteriorarse, verlo perder fuerza, verlo convertirse en una sombra. Yo lo cuidé, como siempre lo había cuidado, pero esta vez era diferente, porque sabía que se estaba yendo. Y una parte de mí tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de enfrentar el vacío que él dejaría. Pero otra parte de mí, una parte pequeña y escondida, sentía algo más. Sentía alivio. Y eso me llenaba de culpa. Porque no se supone que una esposa sienta alivio cuando su marido se está muriendo. Pero yo lo sentía. Porque sabía que cuando él se fuera, tal vez, solo tal vez, yo podría empezar a respirar. El día que murió, yo lloré. Lloré de verdad. Pero no sé si lloré por él o por mí, por todos esos años perdidos, por todas esas preguntas sin respuesta, por toda esa vida que nunca fue realmente mía. Y entonces vino el funeral, las caras conocidas, las palabras vacías, el ataúd cerrado. Y después vino la oficina del notario, y esa caja, esa maldita caja que lo cambió todo. Porque adentro de esa caja no había solo papeles viejos. Había una verdad que él guardó toda su vida, una verdad que me robó todo, y al mismo tiempo me devolvió todo. Porque esa verdad tenía un nombre, y ese nombre no era Elena, ese nombre era otro, un nombre que yo había olvidado, un nombre que alguien me quitó. Y cuando lo leí, cuando vi ese nombre escrito en un certificado amarillento, algo dentro de mí se rompió, pero no como se rompe un vaso, se rompió como se rompe una cáscara, y debajo de esa cáscara había alguien más, alguien que yo no conocía.
alguien que había estado dormida durante 42 años. Y esa mujer acababa de despertar. Volví a casa con la caja apretada contra mi pecho como si fuera lo único real en el mundo. Mis manos todavía temblaban. Mi respiración todavía estaba cortada. Y mi mente no dejaba de repetir ese nombre. Ese nombre que apareció en el certificado de nacimiento. Lucía Mendoza. Ese era mi nombre verdadero. No Elena, no García, Lucía. Y mientras más lo repetía en mi mente, más extraño se sentía, como una palabra en otro idioma, como algo que debería reconocer pero no puedo. Cerré la puerta de la casa detrás de mí, la misma casa donde había vivido 42 años, pero de repente todo se veía diferente. Las paredes, los muebles, las fotografías en la repisa, todo era igual, pero yo ya no era la misma, y eso lo cambiaba todo. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había servido miles de comidas en silencio. Abrí la caja otra vez, despacio, como si adentro hubiera algo vivo que pudiera escapar. Saqué los papeles uno por uno. El certificado de nacimiento decía que nací en un pueblo que yo no conocía, hija de padres cuyos nombres no significaban nada para mí. Pero ahí estaban, escritos con tinta negra. José Mendoza, Clara Ríos, mis padres, o los que alguna vez fueron mis padres. Habían fotografías también, una niña pequeña de ojos grandes y sonrisa tímida. Yo reconocía esos ojos, pero no reconocía la felicidad en ellos, porque la mujer que yo había sido durante todos estos años nunca había tenido esa luz. Esa niña de la fotografía parecía libre, parecía amada, parecía viva de verdad, y yo no sabía qué le había pasado. No sabía cómo esa niña se había convertido en mí. Seguí buscando entre los papeles. Había un recorte de periódico amarillento. La fecha era de 43 años atrás. El titular decía: Trágico accidente deja 3 muertos y una sobreviviente. Leí el artículo completo. Una familia viajaba por la carretera cuando un camión perdió el control. El impacto fue brutal. José Mendoza, Clara Ríos y su hijo menor, Miguel Mendoza. Todos murieron en el lugar. Pero la hija mayor, Lucía Mendoza, de 18 años, sobrevivió. Fue llevada al hospital en estado crítico. Traumatismo craneal severo, pérdida de memoria, pronóstico incierto. Y después de eso, no había más noticias. Como si Lucía Mendoza hubiera desaparecido del mundo. Porque en cierto modo, así fue. Porque Lucía murió en ese accidente, y en su lugar nació Elena. Una mujer sin pasado. Una mujer sin familia. Una mujer que no sabía quién era. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Rabia pura y ardiente. Porque alguien me había robado mi vida. Alguien había decidido que yo no merecía saber quién era. Alguien había borrado a Lucía. Y ese alguien era Ramón, mi esposo, el hombre que supuestamente me amaba, el hombre que me cuidó, el hombre que me salvó, o eso pensé. Pero ahora entendía la verdad. Él no me salvó. Él me encerró. Me mantuvo en la oscuridad. Me robó mi identidad. Y vivió 42 años sabiendo la verdad mientras yo vivía en la mentira. Apreté los puños. Quería gritar. Quería romper algo. Quería que él estuviera vivo solo para poder preguntarle por qué. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me robó mi nombre? Mi familia. Mi vida. Pero él ya no estaba. Y las respuestas estaban en esa caja. Seguí leyendo. Había otra carta. Esta vez no era de Ramón. Era de un médico del hospital. Dirigida a Ramón. Fechada un mes después del accidente. La carta decía que Lucía Mendoza había despertado del coma, que no recordaba nada del accidente, que no recordaba a su familia, que su memoria estaba fragmentada y que necesitaba apoyo. Necesitaba que alguien la ayudara a reconstruir su vida. El médico sugería contactar a familiares, pero Ramón nunca lo hizo. En lugar de eso, apareció otra carta.
Está escrita por Ramón, dirigida al hospital. Decía que él era el prometido de Lucía, que se haría cargo de ella, que no había más familia, que él la llevaría a casa. Y el hospital aceptó. Porque en ese tiempo nadie cuestionaba esas cosas. Si un hombre decía que venía por su mujer, le creían. Y así fue como Lucía desapareció, y Elena nació. Pero había algo más, algo que me partió el alma. Entre los papeles había una carta escrita por mi madre, Clara Ríos, dirigida a mí, fechada un día antes del accidente. La carta decía que ella estaba orgullosa de mí, que yo era una mujer valiente, que estaba a punto de comenzar mi vida en la universidad, que tenía sueños grandes, que iba a ser maestra, que iba a cambiar el mundo, y que ellos siempre estarían ahí para apoyarme. Esa carta terminaba con las palabras: «Te amamos, Lucía. Nunca lo olvides». Pero yo sí lo olvidé, no por elección, sino porque alguien me lo robó. Ramón me robó esa carta, me robó ese amor, me robó esos sueños, y en su lugar me dio una vida vacía, una vida sin color, una vida que nunca fue mía. Cerré los ojos, y por primera vez en 42 años traté de recordar, realmente recordar, no los recuerdos borrosos que tenía, no las imágenes vagas que flotaban en mi mente, sino la verdad. ¿Quién era yo antes del accidente? Y entonces algo comenzó a moverse, algo profundo, como si una puerta cerrada con llave comenzara a abrirse. Vi un destello, una risa, una cocina llena de luz, una mujer cantando. Mi madre. La vi su rostro, sus manos amasando pan, su sonrisa cuando me miraba, y vi a mi padre, sentado en la mesa, leyendo el periódico, levantando la vista para guiñarme un ojo, y vi a mi hermano, Miguel, pequeño, travieso, persiguiéndome por la casa, y yo corría, y reía, y era feliz, tan feliz, y entonces el recuerdo se cortó, y quedó solo oscuridad, y dolor, y silencio. Abrí los ojos, las lágrimas corrían por mis mejillas, porque acababa de recordar algo que me habían robado. Acababa de ver a mi familia, a mi verdadera familia, la familia que me amó, la familia que murió, y yo sobreviví, pero no realmente, porque la Lucía que ellos amaban nunca despertó de ese hospital. Esa Lucía se quedó dormida, y en su lugar nació una mujer rota, una mujer que no sabía quién era, una mujer que fue moldeada por un hombre que decidió que era mejor mantenerme en la ignorancia. Y ahora entendía por qué Ramón nunca me dejó salir del pueblo, por qué nunca quiso que hablara con nadie, por qué me mantuvo aislada, porque tenía miedo, miedo de que alguien me reconociera, miedo de que yo empezara a hacer preguntas, miedo de que la verdad saliera a la luz. Pero ahora la verdad estaba ahí, sobre la mesa, en esa caja de madera, y yo tenía que decidir qué hacer con ella. Podía cerrar la caja, podía quemar los papeles, podía seguir siendo Elena, la mujer que todos conocían, la viuda callada que vivía sola en esa casa. Nadie sabría la diferencia, nadie cuestionaría nada, pero yo sí sabría. Yo sabría que estaba viviendo una mentira, y después de 42 años de vivir en la oscuridad, no podía seguir ahí. No podía seguir siendo una sombra, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, aunque doliera, aunque me partiera en dos, era lo único real que tenía. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a buscar lo que quedaba de Lucía. Iba a buscar mi verdadera familia. Iba a buscar mi pasado. Y si no quedaba nada, si todos habían desaparecido, al menos sabría. Al menos tendría la certeza. Porque vivir con la verdad, aunque sea dolorosa, siempre será mejor que vivir con la mentira. Me puse de pie. Limpié mis lágrimas. Guardé los papeles de vuelta en la caja. Y por primera vez en mi vida tomé una decisión por mí misma. Sin miedo, sin dudas, sin permiso. Porque ya no era Elena, la mujer obediente, la mujer invisible. Ahora era Lucía. Y Lucía tenía preguntas. Lucía tenía rabia.
Lucía tenía fuego, y ese fuego acababa de encenderse. Al día siguiente tomé el autobús hacia el pueblo que aparecía en mi certificado de nacimiento, San Rafael, un lugar que nunca había visitado, o eso creía, porque mientras más me acercaba, más algo dentro de mí se movía, como si mi cuerpo recordara lo que mi mente había olvidado. El viaje duró 3 horas. 3 horas de paisajes que me parecían extrañamente familiares. Esas montañas, esos árboles, ese cielo abierto. Todo me susurraba algo que yo no podía entender todavía, pero lo sentía en los huesos. Cuando llegué, el pueblo era pequeño, polvoriento, tranquilo. Las calles estaban casi vacías. Algunas mujeres barrían sus puertas. Algunos niños jugaban en la plaza, y yo caminé por ahí como un fantasma, como alguien que vuelve a un lugar que ya no existe. Busqué la dirección que aparecía en los papeles, la casa de mis padres, o lo que quedaba de ella. Cuando la encontré, el corazón se me detuvo. Era una casa vieja, abandonada, las ventanas rotas, la puerta colgando de las bisagras, el jardín cubierto de maleza. Pero ahí estaba, la casa donde crecí, la casa donde fui Lucía. Me acerqué despacio. Mis piernas temblaban. Empujé la puerta y entré. El aire olía a humedad y a tiempo perdido. Todo estaba cubierto de polvo. Los muebles seguían ahí. La mesa, las sillas, un sofá viejo con los cojines hundidos. Y en la pared había fotografías cubiertas de telarañas. Me acerqué. Limpié el polvo con la mano. Y ahí estábamos. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Una familia sonriendo a la cámara. Una familia que ya no existía. Me quedé ahí parada mirando esa fotografía hasta que las lágrimas empañaron mi vista. Porque era la prueba. La prueba de que yo había tenido una vida antes de Ramón. Una vida llena de amor. Una vida que me fue arrebatada. Salí de esa casa y caminé por el pueblo buscando respuestas. Entré a la tienda, a la panadería. Pregunté por la familia Mendoza. Algunos me miraban confundidos, otros sacudían la cabeza, hasta que una mujer mayor me miró fijamente y dijo: «Tú eres Lucía». No era una pregunta, era una afirmación. Yo asentí sin poder hablar. Ella se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: «Dios mío, pensé que habías muerto. Todos pensamos que habías muerto». Me llevó a su casa, me sentó en su cocina y me contó todo. Me contó que después del accidente yo desaparecí, que nadie supo qué pasó conmigo, que el hospital dijo que un familiar me había recogido, pero nadie en el pueblo sabía quién. Algunos pensaron que había muerto y que simplemente no lo reportaron. Otros pensaron que me había ido lejos, pero nadie me buscó, porque en ese tiempo las cosas así pasaban y la gente simplemente seguía adelante. Esa mujer me dijo que mis padres eran buena gente, que mi madre era maestra en la escuela del pueblo, que mi padre trabajaba en el campo, que eran amados por todos y que su muerte fue una tragedia que marcó a todo San Rafael. Me dijo que yo era una muchacha brillante, que estaba por irme a la universidad, que tenía un futuro prometedor y que todos lamentaron que ese futuro se perdiera con el accidente. Pero ahora yo estaba ahí, viva, y ella no podía creerlo. Le pregunté si quedaba alguien de mi familia, algún tío, algún primo, alguien que pudiera recordarme. Ella negó con la cabeza. Me dijo que mis padres eran hijos únicos, que no había más familia, que yo era la última, la única sobreviviente de los Mendoza. Y esas palabras me cayeron como piedras, porque significaba que estaba sola, que no había nadie a quien volver, nadie que me esperara, nadie que pudiera devolverme lo que perdí. Pero entonces ella me dijo algo más. Me dijo que antes del accidente yo estaba enamorada, que había un muchacho del pueblo vecino, que venía a verme todos los fines de semana, que hablábamos de casarnos después de que yo terminara la universidad, que él me amaba con locura,
y que cuando pasó el accidente, él vino al hospital todos los días. Preguntó por mí, pero le dijeron que un familiar ya se había hecho cargo, y cuando quiso insistir, le dijeron que era mejor que no volviera, que yo necesitaba paz, y él se fue, destrozado, pero se fue, y nunca supo qué pasó conmigo. Le pregunté cómo se llamaba, y ella me dijo, Daniel Herrera, y cuando escuché ese nombre algo dentro de mí se quebró, porque lo recordé su rostro, sus manos, su risa, recordé cómo me miraba, recordé cómo me hacía sentir, y recordé que lo amaba de verdad, y ese amor me fue robado, como todo lo demás. Le pregunté si él todavía vivía en el pueblo vecino. Ella asintió. Me dijo que él se casó años después, que tuvo hijos, que rehizo su vida, pero que nunca olvidó a la muchacha del accidente, que a veces todavía preguntaba por mí. Y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque Daniel siguió adelante, como debía, pero yo no. Yo me quedé congelada en el tiempo, atrapada en una mentira, viviendo una vida que no era mía, mientras él formaba una familia, mientras él era feliz. Yo estaba encerrada en una casa con un hombre que me robó todo, y ahora era demasiado tarde para volver, demasiado tarde para recuperar lo que perdimos, porque el tiempo no perdona, y la vida sigue, con o sin nosotros. Esa noche me quedé en un pequeño hotel del pueblo. No pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en mis padres, en mi hermano, en Daniel, en la vida que pude haber tenido, en la mujer que pude haber sido, y pensaba en Ramón, en todo lo que me hizo, en todas las mentiras, en todos los años robados, y la rabia crecía dentro de mí como un fuego. Pero también había algo más. Había preguntas que no tenían respuesta, porque Ramón ya estaba muerto, y no podía preguntarle por qué me mintió, por qué me ocultó la verdad, por qué me mantuvo prisionera. Y entonces recordé la carta que él dejó en la caja, la carta donde decía que me amaba, que tenía miedo de perderme, que por eso hizo lo que hizo. Y en ese momento entendí algo. Entendí que Ramón no me salvó por amor, me salvó por egoísmo, porque vio a una muchacha rota, una muchacha sin memoria, una muchacha vulnerable, y decidió quedarse con ella. Decidió moldearla a su imagen, decidió hacer de ella lo que él quería, no porque la amara, sino porque necesitaba tener el control. Necesitaba tener a alguien que dependiera completamente de él. Y yo fui esa persona. Durante 42 años fui su creación, su obra, su propiedad. Pero ya no más, porque ahora yo sabía la verdad, y la verdad me había liberado, no de la forma que esperaba. No me devolvió mi familia, no me devolvió mi juventud, no me devolvió el amor que perdí, pero me devolvió algo más importante. Me devolvió mi nombre, me devolvió mi identidad, me devolvió a mí misma. A la mañana siguiente volví a la casa abandonada. Me paré frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz, porque ahora sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía que hubo gente que me amó, y eso era suficiente. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a los que perdí, no podía recuperar los años que me robaron, pero podía decidir qué hacer con el tiempo que me quedaba. Y decidí que no iba a seguir siendo Elena, la mujer invisible, la mujer sin voz, la mujer que aceptaba todo sin cuestionar. Esa mujer había muerto, y en su lugar estaba Lucía, la verdadera Lucía, la que sobrevivió a la tragedia, la que cargó con el peso de una mentira durante décadas, la que finalmente encontró la verdad. Y esa verdad, aunque dolía, me hacía libre. Regresé al pueblo donde había vivido todos esos años, pero ya no era la misma mujer que se fue. Entré a la casa que compartí con Ramón. Miré a mi alrededor, y todo se sentía extraño.
como si estuviera en la casa de otra persona, porque en cierto modo así era. Esa casa era de Elena, no de Lucía, y yo ya no era Elena. Tomé la caja con mi verdadero nombre tallado en la tapa, y la puse en el centro de la mesa, y decidí que esa caja sería mi recordatorio de que yo sobreviví, de que yo soy más fuerte de lo que nadie pensó, de que aunque me robaron mi pasado, nadie puede robarme mi futuro, porque el futuro es mío, y voy a vivirlo, no como Elena, sino como Lucía, como siempre debí vivir. Han pasado 6 meses desde que abrí esa caja, 6 meses desde que descubrí quién era yo realmente. Y en ese tiempo todo cambió, no de la forma dramática que uno ve en las películas. No hubo venganza, no hubo justicia, no hubo un final perfecto donde todo se acomoda, porque la vida real no funciona así. La vida real es más complicada, más dolorosa, más lenta, pero también más real. Y yo aprendí que a veces la sanación no viene de arreglar lo que se rompió, viene de aceptar que algunas cosas nunca se pueden reparar. Y está bien, porque lo que importa no es lo que perdimos, es lo que hacemos con lo que nos queda. Lo primero que hice fue cambiar mi nombre legalmente. Fui a las oficinas del gobierno, llené los papeles, presenté las pruebas y después de semanas de trámites y preguntas, finalmente lo logré. Ya no era Elena García, era Lucía Mendoza. Y cuando recibí mi nueva cédula, cuando vi mi verdadero nombre impreso ahí, lloré. Lloré como no había llorado en años, porque era más que un documento. Era mi identidad de vuelta, era mi vida reclamada. Era yo reconociéndome a mí misma después de 42 años de ser invisible. La gente del pueblo se confundió al principio. Me seguían llamando Elena, y cada vez que lo hacían, yo corregía con voz firme. Mi nombre es Lucía. Algunos me miraban extrañados, otros susurraban a mis espaldas, pero ya no me importaba, porque por primera vez en mi vida no estaba viviendo para los demás, estaba viviendo para mí. Vendí la casa, esa casa que nunca fue mía, esa casa llena de recuerdos que no me pertenecían. No quise quedarme ahí, no podía. Cada rincón me recordaba a la mujer que fui obligada a ser, y yo ya no era esa mujer. Tomé el dinero de la venta y me mudé a San Rafael, al pueblo donde nací, al pueblo donde mi familia vivió, al pueblo donde Lucía fue feliz alguna vez. Compré una casa pequeña cerca de la plaza, una casa con ventanas grandes que dejan entrar la luz, porque ya no quiero vivir en la oscuridad, ya no quiero vivir en el silencio. Quiero luz, quiero ruido, quiero vida. Y eso es lo que estoy construyendo. Una vida. Mi vida. La vida que me robaron. Pero esta vez en mis propios términos. Fui al cementerio donde están enterrados mis padres y mi hermano. Había una tumba sencilla, con 3 nombres grabados en la piedra: José Mendoza, Clara Ríos, Miguel Mendoza, y debajo decía: descansen en paz. Pero no había flores, no había señales de que alguien los visitara, porque ya no quedaba nadie, excepto yo. Me arrodillé frente a esa tumba y hablé con ellos. Les dije que lo sentía, que sentía no haberlos recordado antes, que sentía haber vivido todos esos años sin saber quiénes eran. Les dije que los extrañaba, aunque no los recordara bien, aunque solo tuviera fragmentos borrosos de ellos. Los extrañaba, y les prometí que nunca los volvería a olvidar, que vendría a visitarlos, que pondría flores, que mantendría su memoria viva, porque era lo único que podía hacer, lo único que me quedaba. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Fui a buscar a Daniel. No sabía qué esperaba encontrar. No sabía si quería verlo, pero necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba saber qué pasó con el amor que dejamos atrás. Pregunté por él en el pueblo vecino, y me dijeron dónde vivía. Una casa al final de la calle principal, con un jardín bien cuidado, con juguetes en el pórtico, con señales de una familia. Toqué la puerta, y cuando él abrió, el mundo se detuvo, porque lo reconocí.
aunque habían pasado más de 40 años, aunque él tenía canas, aunque su rostro estaba marcado por el tiempo. Lo reconocí. Y por la forma en que me miró, supe que él también me reconoció. No dijo nada al principio, solo me miró, con esos ojos que alguna vez me miraron con amor. Y entonces susurró: Lucía. Y yo asentí, porque sí, era yo, o lo que quedaba de mí. Hablamos durante horas. Me contó que me buscó después del accidente, que fue al hospital todos los días, que le dijeron que yo estaba con familia y que era mejor que no insistiera, que él confió en esas palabras, que pensó que yo estaba siendo cuidada, que pensó que tal vez yo había decidido seguir adelante sin él y que eso lo destrozó, pero que con el tiempo aprendió a vivir con esa pérdida. Se casó, tuvo hijos, construyó una vida, pero nunca me olvidó. Y yo le conté mi historia. Le conté sobre Ramón, sobre la mentira, sobre los años perdidos, sobre la caja, sobre la verdad. Y él lloró. Lloró por mí, por nosotros, por todo lo que pudo ser y nunca fue. Y cuando terminé de hablar, él tomó mi mano y dijo: lo siento mucho. Y yo le dije: no es tu culpa, nunca fue tu culpa. Nos despedimos esa tarde, sabiendo que no había vuelta atrás, sabiendo que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, sabiendo que el amor que compartimos se quedó en el pasado, y estaba bien, porque él era feliz, tenía una familia, tenía una vida, y yo no iba a interrumpir eso, no iba a romper lo que él construyó, porque aunque me robaron mi oportunidad de ser feliz con él merecía su felicidad. Y yo merecía la mía, una felicidad diferente, una felicidad que no dependiera de nadie más, sino de mí misma, porque eso es lo que aprendí en estos 6 meses, que la felicidad no está en recuperar lo que perdimos, está en construir algo nuevo con lo que tenemos. Y yo tengo mi nombre, tengo mi verdad, tengo mi libertad. Y eso es más de lo que tuve en 42 años. Ahora vivo sola. Pero no estoy sola, porque encontré una comunidad en San Rafael, encontré amigas, encontré propósito. Me ofrecí como voluntaria en la escuela donde mi madre enseñaba. Ayudo a los niños a leer, les cuento historias, y cuando los veo sonreír, siento que estoy haciendo algo que ella hubiera querido que hiciera. Siento que estoy honrando su memoria, y eso me da paz. Una paz que nunca tuve antes. Una paz que viene de saber quién soy, de aceptar mi historia, de perdonar lo que no puedo cambiar y de seguir adelante a pesar del dolor, porque el dolor no desaparece, siempre va a estar ahí. Pero aprendí que puedo vivir con él, puedo cargarlo sin que me destruya, puedo convertirlo en algo más, en fuerza, en propósito, en fuego. Todavía pienso en Ramón. Y todavía siento rabia, todavía siento traición, pero también siento algo más. Siento lástima, porque él vivió toda su vida con miedo. Miedo de perderme, miedo de que yo descubriera la verdad, miedo de quedarse solo. Y ese miedo lo convirtió en lo que fue, un hombre que amaba a su manera, una manera egoísta, una manera dañina, una manera que me robó décadas de mi vida. Pero al final, él pagó su precio. Vivió esos 42 años sabiendo lo que hizo, cargando con esa culpa. Y murió solo, sin mi perdón, sin mi amor verdadero, porque yo nunca lo amé realmente. ¿Cómo podía amar a alguien cuando ni siquiera sabía quién era yo? Así que él vivió con una sombra, no con una mujer, y murió sabiendo que nunca tuvo lo que realmente quería, mi corazón. Porque mi corazón nunca fue suyo, siempre fue mío, y ahora lo tengo de vuelta. Esta es mi historia, la historia de una mujer que murió sin saberlo, y renació cuando encontró la verdad. No es una historia con final feliz, no es una historia de venganza o justicia, es simplemente la historia de una sobreviviente, una mujer que perdió todo, su familia, su juventud, su identidad,
pero que al final encontró lo más importante. Se encontró a sí misma y aprendió que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto te roben, no importa cuántas mentiras te obliguen a vivir, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Siempre hay una oportunidad de reclamar tu nombre, tu voz, tu vida, porque el fuego que llevas adentro nunca se apaga. Puede dormir, puede esconderse, puede ser sofocado, pero nunca muere. Y cuando finalmente despierta, quema todo lo falso y deja solo lo verdadero, lo real, lo tuyo. Yo soy Lucía Mendoza y esta es mi verdad. Una verdad que me costó 42 años encontrar. Pero ahora que la tengo, nadie me la va a quitar. Porque aprendí que la verdad no necesita permiso, no necesita aprobación, solo necesita ser dicha, solo necesita ser vivida. Y eso es lo que voy a hacer con el tiempo que me queda. Voy a vivir mi verdad, con voz, con fuego, con dignidad. Porque el fuego de una mujer que renace de las cenizas nunca se apaga, se convierte en luz. Y yo finalmente estoy brillando. Lo que la vida me quitó, el tiempo me lo devolvió. No en la forma que esperaba, pero en la forma que necesitaba. Porque a veces perder todo es la única manera de encontrarte a ti misma. Si tú también sientes que tu vida no es tuya, que hay algo que falta, que alguien te robó tu voz, quiero que sepas esto. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para buscar la verdad. Nunca es tarde para reclamar tu nombre, tu historia, tu fuego. Porque ese fuego está ahí, esperando. Y cuando lo encuentres, vas a arder. Pero no para destruirte, sino para renacer. Dicen que del fuego nacen las almas más puras. Y yo renací, y brillo, y nunca volveré a apagar mi luz por nadie. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Quiero saber que no estás sola, que hay más mujeres como tú que también han sobrevivido. Y dime de dónde nos estás viendo. Porque cada comentario es una chispa más en este fuego que estamos construyendo juntas. Suscríbete para más historias de mujeres que renacieron de las cenizas. Porque todas tenemos una historia y todas merecemos ser escuchadas.